Vamos a comenzar el diálogo con la doctora Silvia Paredes, que nos acompaña aquí en nuestros estudios. Ella es doctora en Ciencias Sociales y además es secretaria de Investigación del Instituto de Humanas de la UNBM. Bienvenida, Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Hablábamos del boleto educativo como una herramienta. Y como esa herramienta hubo muchas otras que, tuvieron que hacerse presente en el dictado de clases en este contexto de excepcionalidad pedagógica. ¿Cuál sería el diagnóstico, Silvia? Bueno, me parece que es súper complejo como para hacer una aproximación así muy rápida. Sí creo que habría que, volviendo al tema del boleto educativo gratuito, yo lo ubicaría en esta construcción de las condiciones de regreso a la presencialidad, ¿no? Me parece que justamente la ausencia de presencialidad significó la disolución de la materialidad, ¿no? No nos encontrábamos, los edificios quedaron vacíos, una situación absolutamente desconocida que, por suerte, en general el sistema educativo, y cuando digo sistema educativo digo el sistema escolar y el sistema universitario, con particularidades en cada uno de los niveles, encontró bastante rápidamente herramientas a través de la mediación tecnológica para continuar educándonos con la amplitud de ese término, ¿no? Y con las experiencias tan variadas que seguramente se produjeron. El boleto educativo gratuito viene, me parece, a acompañar, es una herramienta de política pública muy importante porque acompaña ese regreso a la presencialidad, ¿no? Movilizarnos, volver a tomar el transporte, encontrarnos en los espacios físicos, y el boleto es una herramienta fundamental. Volviendo un poco a qué pasó estos 2 años, bueno, creo que tenemos para adelante la investigación social y la investigación pedagógica tendrá que sistematizar mucho toda la experiencia ocurrida. En términos generales, creo que logramos, y digo como sociedad, logramos dar una respuesta a esa situación, seguramente con muchas limitaciones en algunos casos, con muchos problemas, pero por suerte contábamos, decíamos por ahí en algunas conversaciones con profesores y con maestros, decíamos, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera pasado 15 años antes, donde no teníamos esa familiaridad construida con la mediación tecnológica, ¿no? Probablemente no hubiéramos podido hacer, seguramente hubiéramos hecho otras cosas, pero no hubiéramos podido, seguramente que sí. Pero bueno, esto facilitó muchísimo la comunicación. Y hoy tendremos que mirar cuáles son los procesos en los cuales tenemos que acompañar ese retorno a la presencialidad, optimizar todo lo que se logró y trabajar sobre aquellos aspectos que quedaron más desatendidos por las limitaciones propias de ese proceso, ¿no? Silvia, ¿por qué no corresponde, no conviene, no deberíamos hablar de pospandemia? Bueno, eso es parte del debate actual, ¿no? En general se usa mucho, yo soy bastante poco amiga de esa expresión, porque me parece que da como la imagen de algo que empezó, ocurrió y terminó. Y me parece que lejos está de poder pensar los procesos sociales y los procesos educativos de esa manera, ¿no? Probablemente en términos epidemiológicos o desde otras perspectivas sea pertinente, no lo sé. Sí, en términos de los procesos sociales y particularmente de las cuestiones educativas, me parece que hay que mirarlo como procesos, porque si no prima una perspectiva muy de restitución. Volvamos a la prepandemia, no hay modo de volver para atrás, ni siquiera sé si sería deseable, ¿no? Creo más bien que tenemos que reconocer todo lo que ha ocurrido y poder construir condiciones que tengan que ver con este momento, con las particularidades del momento, ¿no? Regresamos y lo digo también en relación a, sobre todo, la experiencia universitaria, que somos quienes regresamos últimos, digamos, a la presencialidad. El sistema escolar viene haciendo esa experiencia desde mediados del año pasado, con particularidades, con la organización de las burbujas. Recuerden ustedes cuáles fueron las distintas estrategias organizativas para permitir el cuidado, sostener políticas de cuidado en el marco de la presencialidad. Pero creo que hay que reconocer esos procesos y trabajar a partir de estas condiciones, ¿no? Ni haciendo el listado de las cosas negativas, ni invisibilizando los problemas, sino justamente haciéndonos cargo y reconociendo cuáles son las cosas que la mediación tecnológica, y cuando digo la mediación tecnológica no pienso solo en la computadora, ¿no? Pienso en el cuadernillo que construyeron muchas maestras y maestros y llevaron en la zona rural, pienso en los materiales que produjo el Ministerio de Educación de la Nación y que llegaron a las provincias con distintas capacidades de distribución, pienso en las
las clases por WhatsApp que dieron tantos profesores y profesoras de escuela de primaria, de educación especial, ¿no? De radios. De radios. A través de las radios. A través de las radios, que fue adquirió una importancia que no había perdido, pero no habíamos advertido. Exacto. O por lo menos parecía que los otros medios habían opacado el papel de la radio, y lejos de eso, ¿no? Bueno, digo, todas esas mediaciones tecnológicas permitieron hacer muchas cosas, y algunas no, sobre las cuales me parece que es donde tenemos que poner el foco, la preocupación y el diseño de estrategias de trabajo dentro del sistema escolar, digo, en su conjunto, ¿no? ¿Y cuáles serían, si bien vos decías, no me gustaría hacer ese listado, ¿no? de lo positivo y lo negativo, pero sin duda hubo algunas cosas que perdimos en estos 2 años? Sí, yo sobre todo, bueno, ahora tengo más próxima la experiencia del sistema universitario. Conversando con los compañeros y las compañeras, decíamos que lo que más se ha perdido, o lo que la virtualidad no habilita o dificulta más, es el sentido de colectivo, la socialización política que supone ser estudiante universitario. Y cuando digo política no solo digo partidaria, sino que digo lo que significa el boleto educativo gratuito, la gestión para eso es formación ciudadana, ¿no? En ese sentido. Saber dónde ir a buscarlo, hacer esa gestión. El encierro no es muy amigo de construir colegialidad ni construir capacidad de gestión de lo social, para decirlo de algún modo, y eso es fundamental en todos los niveles del sistema escolar, y particularmente en la educación superior en su conjunto, donde son adultos que van haciendo un ingreso mucho más responsable, digamos, al conjunto de las acciones sociales. Me parece que hay que trabajar mucho en ese sentido, generando espacios de encuentro y potenciando lo que el encuentro significa, ¿no? El diálogo, el debate, la discusión, que si bien la mediación tecnológica a veces lo permite, es mucho más complejo, ¿no? La escena que todos narramos de una clase donde uno está con un montón de cuadraditos, oscuritos, de cámaras apagadas, y tratando de generar una comunicación que no sea solo una exposición de información. Bueno, el ámbito de la presencialidad no lo garantiza, digo, hay que construir una propuesta pedagógica para que ello se dé, pero genera mejores condiciones para ese intercambio, ¿no? Sí. Sin intención tampoco de listar, pero así como Paula recién preguntaba sobre lo que hemos perdido, seguramente también hemos ganado, y bastante. ¿Qué ganamos? Creo que ganamos una desmitificación de los recursos tecnológicos, o por lo menos quisiera que hayamos ganado eso, en el sentido de advertir que son posibles, podemos aprender muchas cosas, podemos seguir aprendiendo muchas cosas respecto de los recursos que nos ofrecen las tecnologías en general, y también advertimos que no nos resuelven los problemas pedagógicos, que los problemas pedagógicos siguen dependiendo del trabajo docente, y que la propuesta no la hace la máquina ni el cuadernillo, sino que la hace los equipos docentes, las instituciones escolares, definiendo una propuesta preocupada por los procesos de aprender de los niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Y me parece que eso es como un plus. Hoy tenemos más herramientas y la centralidad sigue siendo en la propuesta pedagógica. Ese sería como el gran desafío para lo que viene. Y a mí me parece que sí, que ese es uno de los desafíos fundamentales. Digo, a ver, podríamos decir la virtualidad desnudó problemas que teníamos en la presencialidad, y ahora el regreso a la presencialidad nos muestra problemas que teníamos en la virtualidad, en el sentido de que no es la virtualidad o la presencialidad la que resuelve o genera problemas en sí mismo, sino la manera que podemos lidiar con ello, ¿no? Claro. Digo, me parece que a mí, lo comentábamos, está bien, ahora preocupados por el regreso y demás, yo decía, la experiencia de estos 2 años no solo nos problematiza la incorporación de las tecnologías en el aula, que se dice mucho, sino que yo decía, bueno, nos tiene que problematizar las propuestas de la presencialidad. ¿Para qué queremos encontrarnos? Claro. ¿Para hacer lo mismo que podemos hacer a través de la compu? ¿O para generar una propuesta que sea mucho más potente y que se sostenga en algunos de estos otros elementos que nosotros planteamos? Claro, ¿no? hacerlos dialogar, digamos, con esta posibilidad. Sí. Y también, bueno, lo que vos decías, ¿no? Esto del constructivismo en el aula, ¿no? De poder hacer de que sea transversal ese aprendizaje, ese aprender a aprender entre docentes, estudiantes. Sí, y bueno, en relación a esto que vos decís, cuando yo digo una idea de colectivo, de colegialidad, los jóvenes por suerte siguen encontrando maneras de vincularse y demás, pero bueno, es mucho más complejo. Y también las barreras materiales y las distancias geográficas y demás han obstaculizado
muchos de esos procesos, ¿no? Que leía un artículo en algunas de las cosas que circula y decía, bueno, los chicos dicen que tienen más dificultades para, sobre todo escuela secundaria, ¿no? Para encontrar novia, para hacerse amigos, para armar un plan para salir. No quiere decir que no se han puesto de novio en estos 2 años ni nada por el estilo, pero sí, sin duda, la escuela es no solamente un lugar que tiene la responsabilidad y que no podemos abandonar de la distribución del conocimiento socialmente legitimado, y podremos discutir si tenemos que cambiar, mejorar y todo lo que sea, sigue siendo una institución de referencia en la estructuración de la vida social, es también un lugar de encuentro, de socialización, de construcción ciudadana, de aprendizaje de vínculos, de algo que citando a Graciela Frigerio, ella dice, aprendemos a vivir con otros, aprendemos a vivir juntos. Parece una cosa muy sencilla, pero es sustantiva para la vida social, ¿no? Qué lindo para Hermoso para despedirnos. Y bueno, ahí está el desafío que plantea Silvia Paredes, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, docente, y agradecemos sin duda tu participación. Gracias a ustedes. Y allí también nos va a encontrar con Mariana poder seguir también brindando la comunicación para que estas cosas sean factibles.